Hola a todos. Hoy vamos a ver el modelo 303, la autoliquidación del impuesto sobre el valor añadido. Bueno, primero nos tenemos que preguntar, no solo vamos a ver cómo rellenamos el impuesto, sino vamos a dar algunas nociones básicas del IVA. Primero, ¿qué es el IVA? Bueno, el IVA, también llamado como impuesto sobre el valor añadido, es un impuesto indirecto. Es un impuesto que el pago de este impuesto lo asume siempre el consumidor final y la empresa o persona que decide comprar el producto o servicio. En el caso de las empresas o autónomos, estos actuamos o actúan como recaudadores de este impuesto que luego deben de pagar a la agencia tributaria o debe de pedir la compensación o la devolución si el IVA es a favor, ¿no? ¿Qué tipos de IVA hay? Pues hay tres tipos de IVA. El IVA general, que es el 21%, que se aplica a todas las actividades y productos sujetos a este impuesto, salvo las que se aplican el IVA reducido, que es el 10%, que se aplica normalmente a productos alimentarios, excepción de bebidas alcohólicas, el agua, productos y servicios de productos sanitarios, servicio de transporte de viajeros, servicio de restauración, limpieza de obras públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el IVA super reducido, que normalmente se aplica a los productos y servicios de necesidad básica, ¿vale? Como libros, medicamentos, prótesis, alimentos básicos, huevos, pan, leche, fruta, verdura, etcétera, etcétera. Eso es principalmente. ¿Quién debe presentarlo? Pues todas las sociedades mercantiles o sociedades civiles o autónomos dentro del régimen general o que no esté dentro del régimen general, el régimen simplificado o modulero. Puede ser, o régimen de recargo equivalencia para los comercios minoristas. En general, pues todo el que sea sujeto pasivo del IVA, en este caso. ¿Vale? ¿Cuándo se presenta? Pues se puede presentar mensualmente si eres una empresa, una gran empresa, que tengas un importe neto, es una facturación de más de 6 millones de euros, o trimestralmente, como la mayoría de las pymes. Se presenta pues el 30 de enero, el 20 de julio, el 20 de octubre y me deja uno, el 20 de abril, el 20 de julio, el 20 de octubre y el 30 de enero. ¿Vale? Más cosas. Eh, ¿Cómo lo rellenamos? Bueno, pues como siempre tenemos, lo primero de todo tenemos la identificación, que es tenemos bueno, el NIF o el CIF de empresario o autónomo, tenemos el nombre y los apellidos o el nombre de la sociedad, y luego tenemos que poner un poco el devengo, el ejercicio que es y el periodo que es, ¿no? Pues si es el 2022, primer trimestre, pues se pone 2022, primer trimestre. ¿Vale? Luego tenemos que marcar si estás inscrito en el régimen de evolución mensual, si eres exclusivamente, si tributas exclusivamente en el régimen simplificado, si es una autoliquidación conjunta, si has estado en concurso de acreedores y tributas por el régimen por la prorrata o por el criterio de caja, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí empezamos un poco a rellenar el impreso. Ya sabéis que los software de hoy en día pues son automáticos, tú cuando metes el asiento ya dices qué tipo de IVA es y entonces automáticamente te lo mete en el impreso en el modelo 303. Pero primero vamos a empezar por el IVA de vengado, el régimen general IVA de vengado. IVA de vengado es el IVA que nosotros repercutimos o IVA de vengado o IVA repercutido. ¿Vale? En el régimen general, pues en la casilla número uno presentaríamos la base imponible correspondiente al tipo correspondiente, pues a lo mejor ponemos la base imponible correspondiente al 4% de tipo superreducido y la cuota. En el 4 podemos poner la base imponible correspondiente al tipo de la 5 que es el 10%, y la cuota, el 0,6, y en la 0,7 ponemos la base imponible correspondiente al tipo general, que es el 21, que iría a la casilla número 8, y la cuota en la casilla número 9. Esos son para el IVA de operaciones interiores, ¿vale? Por la compra de bienes y servicios, o por la venta, mejor dicho, en este caso, de bienes y servicios en territorio nacional. Ya sabéis que el IVA se devenga en la península y Baleares, que Canarias, Ceuta y Melilla no es territorio de aplicación del impuesto del IVA. Luego tendríamos las adquisiciones intracomunitarias de bienes, que decís, bueno, si es una adquisición, ¿cómo va en el IVA de vengado? Porque las adquisiciones intracomunitarias de bienes es cuando nosotros traemos, mejor dicho, realizamos una operación intracomunitaria. Las operaciones intracomunitarias se definen así cuando se realizan entre países de la Unión Europea. Entonces, si nosotros hacemos una adquisición intracomunitaria, la normativa del IVA dice que hay que tributar en destino. Perdón, al comprar nosotros algo a un país de la Unión Europea, el destino somos nosotros. Pero la forma de tributar no es de una forma muy, muy especial. Si nosotros somos operadores intracomunitarios, que nos hemos dado de alta en el 036 como operador intracomunitario,
y cumplimos con que somos empresarios y profesionales y a la vez la mercancía viaja de país de origen a país destino, estaríamos con una adquisición intracomunitaria. Si ocurre eso, la factura que nos haga a nosotros el francés, el alemán o el italiano iría sin IVA. ¿Vale? Esa factura sin IVA, nosotros tenemos que autorrepercutirla aquí, aplicar la inversión del sujeto pasivo. La aplicamos como IVA deducible y como IVA devengado. Tendríamos que ponerla en la casilla 10, la base imponible, la 11, la cuota, ¿vale? Y autorrepercutimos, o sea, la factura iría neta de IVA, no iría con IVA y nosotros meteríamos el IVA correspondiente aquí. Y a la vez iría en la casilla 36 y la casilla 37, o la 38 y la 39 si son bienes de inversión. O sea, que yo la pongo en las dos casillas. El efecto es cero, porque si yo pongo una base de 100 y en IVA de vengado y una base de 100 en IVA deducible y una cuota de 100 en IVA de vengado y una cuota de 100 en IVA deducible, tendría que poner en la casilla 10, 11 y en la casilla 36 y 37 el efecto es cero, pero tengo que ponerlo, porque luego esto va al 349 y tiene que ir al 390 también. ¿Vale? Tendríamos también como IVA de vengado, pues el IVA correspondiente al recargo de equivalencia y las modificaciones que pueda haber en cuota o bases. Algún ajuste que pudiéramos hacer. ¿Correcto? Todo esto en la casilla 27 nos daría el total de la cuota de vengada, el total del IVA repercutido que hemos tenido en ese trimestre o en ese mes. Correcto, cuidado con todo esto, que luego todo esto tiene que ir al 390 y tiene que cuadrar. Igual que las casillas 10 y 11 y la casilla 36 y 37 tienen que ir al 390 y tienen que ir al 349 también. ¿Vale? Luego nos podríamos con el IVA deducible. El IVA deducible tendríamos las cuotas soportadas con operaciones interiores, ya sean operaciones corrientes o operaciones de bienes de inversión. Si solo he comprado un inmovilizado o un elemento de transporte, un equipo, un ordenador, tiene que ir a la casilla 30 y 31, lo que es la base y la cuota. Aquí no hay desglose de tipos, como en el IVA de vengado. El IVA de vengado veis que se desglosa el 4, el 10 y el 21. Aquí no. Aquí va todo junto. Que luego tienes que, ojo, que luego tienes que desglosarlo en el modelo 390. El modelo 390 sí te pide desglosarlo. ¿Vale? Luego teníamos las operaciones en adquisición intracomunitaria de bienes, que hemos dicho antes que son todas las operaciones que vienen, que nosotros compramos a países de la Unión Europea, vienen sin IVA y nosotros tenemos que autorrepercutirla. El efecto es autorrepercusión. Y luego tenemos también las cuotas soportadas en importaciones de bienes corrientes y bienes de inversión. Las importaciones vienen sin IVA, pero porque si yo compro un japonés, el japonés no me cobra IVA porque él no sabe lo que es el IVA, o un americano, o uno de Estados Unidos. Entonces, cuando llega la mercancía por aduana, tenemos que ahí nos aplican, normalmente lo hacen a través de Federal Express, de TNT, de cualquier empresa de transporte, nos aplican el IVA correspondiente a esa factura que viene de un país fuera de la Unión Europea. Esa factura es un IVA deducible normal y tiene que ir aquí, como cuota soportada por importaciones. ¿Vale? Y hay una rectificación y una regulación de bienes de inversión. Eso nos daría el total a deducir. Como veis, la casilla 27 es el total de cuota repercutido de vengada y la casilla 45 es el total a deducir. Y la casilla 46 sería la diferencia de las dos, que puede ser, la diferencia puede ser o un IVA de vengado, que tengamos que pagar IVA, o un IVA a compensar, que tengamos que compensar IVA con el trimestre anterior, o sea, con el trimestre posterior, salvo que sea la última declaración del cuarto trimestre que podamos pedir la devolución del IVA. ¿Vale? Aquí tendríamos que poner todo el régimen simplificado, normalmente todo lo que está en módulos. Ya se ve que el régimen simplificado, el IVA viene imputado y normalizado según los conceptos o los módulos o las unidades de módulo que tengamos según la actividad que ejerzamos y lo ponemos aquí. ¿Vale? Y esta es la hoja final, donde, como veis, tenemos varias casillas. En una nos dice, habla de entregas, información adicional. Habla de entregas intracomunitarias de bienes y servicios. En la casilla número 59. Las entregas intracomunitarias de bienes y servicios están exentas. Como os he dicho antes, cualquier operación con países de la Unión Europea se tributa en destino. Entonces, si se tributa en destino, nosotros tributará el cliente. Si nosotros vendemos a un francés, tributará al francés. Cuando el francés nos vende a nosotros, es una adquisición intracomunitaria y tributamos nosotros, autorrepercutimos. El que tiene que autorrepercutir en una entrega intracomunitaria es el francés, el alemán o el italiano. ¿Vale? Pero aquí lo único que nos pide en la casilla 59 es que pongamos el importe de todas las entregas intracomunitarias que hemos hecho. Que ojo que todo esto, como veis, siempre va al 349 y tiene que cuadrar. Luego tendríamos exportaciones. Las exportaciones también están exentas de IVA. Si yo mando a Nigeria o a Arabia Saudí o a Estados Unidos una mercancía, no va con IVA, ¿vale? Siempre que cumpla con las condiciones correspondientes de exención, de pase por la aduana, con el DUA correspondiente, el tipo de producto, etcétera, etcétera, iría sin IVA. Entonces aquí en la casilla 60 lo que nos indica
es el importe de exportaciones que hemos hecho. ¿Vale? Eso como principal. Luego tendríamos la casilla 64, que sería un poco la suma de resultados, que se refiere a la diferencia entre el IVA de vengado y el IVA soportado. ¿Vale? Luego tendríamos una cuota a compensar, que va a la 67, que sería si tenemos alguna cuota a compensar del trimestre anterior, la compensaríamos aquí y nos da el resultado de la liquidación. Si es a pagar, pues tenemos que pagarla, mediante, bueno, pues ya sabéis, en cada fecha tenemos que pagarla, o domiciliamos el impuesto, que siempre tiene que ser 5 días antes de la presentación oficial, los días 15 normalmente, antes del día 15, o pagamos mediante NRC al banco, ¿vale? El NRC es un código que te da el banco cuando tú cargas este impuesto en la cuenta corriente. ¿Correcto? Y bueno, pues esa compensar, la dejamos a compensar y el trimestre que viene compensaríamos con resultados positivos. Si al final de año, en la cuarta liquidación, en el cuarto trimestre o en el mes 12, si es mensual, nos da un IVA a compensar o a devolver, un IVA a favor nuestro, pues podemos pedírselo a la agencia tributaria en el 390 y en el cuarto trimestre o en el mes 12, o podemos compensarla con las primeras del año siguiente. ¿Correcto? Y nada más. ¿Vale? No es tan. Bueno, aquí tenemos que poner las operaciones de régimen general, etcétera, etcétera. No es difícil porque ya sabéis que con estos software que hay ahora, pues automáticamente te lo rellena todo, pero sí tenemos que tener cuidado en reclasificar o clasificar bien las operaciones en cada casilla, ¿vale? Porque eso nos puede llevar a que Hacienda nos pueda hacer un procedimiento de comprobación, pues porque algo no le cuadra, ¿vale? Y lo que es muy importante es que la suma de todas las bases y de todas las cuotas de todos los modelos 303 presentados durante el año tienen que cuadrar con el modelo 390, que es el resumen anual del IVA, y las que cuando tengamos operaciones intracomunitarias tienen que cuadrar con el 349. Si no, esos tres impuestos no cuadran, pues seguramente tengamos algún procedimiento de comprobación y nos pidan algún listado de facturas emitidas y recibidas para ver que eso cuadre. ¿Correcto? Venga, pues ya está. Gracias.